Y bueno, pues no todo es elecciones, no todo es el dólar. También hay temas importantes del fútbol. Y está conmigo aquí en el estudio para hablar de un análisis muy interesante que hizo Lloyds of London. Es Yelgis Hernández, encargada de desarrollo de negocios de Lloyds para América Latina. ¿Cómo estás? Espero haberlo dicho bien. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Bueno. Gracias Bienvenida. por la invitación. Pues sacaron un análisis muy interesante, muy futbolero, ¿no? A propósito de lo que estamos viendo. Sí, hicimos un análisis de la valoración de los jugadores de fútbol de cada uno de los 32 equipos que están participando en la Copa. ¿Y cómo sale? Es decir, ¿cuál es el equipo que tiene más valor en cuanto a sus jugadores? Porque, por ejemplo, veía, pues Messi vale más que muchos equipos, ¿no? De los que están participando. Sí, bueno, esta valoración está basada básicamente en los salarios de los jugadores de aquí a su retiro, ¿no? Cada uno de los jugadores tiene una ponderación dentro de la valoración total, claro, y hay una valoración como equipo. ¿Me preguntas quién es el que vale más? Pues Francia es el que vale más. Francia vale más. Sí. Y entonces bajo esa óptica tendría que ser el campeón del mundo. Bajo esa óptica definitivamente Francia debería ser el ganador. ¿Cuánto vale Francia? Francia vale en términos de euros 1.6 billones de euros. De euros, sí. Muchísimo. Muchísimo. Ahora, ¿cuál es el jugador más valioso? ¿Lo tienen identificado por jugador? No, no lo tenemos identificado por Porque jugador. Porque se va ponderando. Exactamente. Ahora, ¿cuándo calculan la edad de retiro del jugador? Porque estamos hablando, por ejemplo, Mbappé, o no me acuerdo cómo se llama el francés extraordinario, sí, pues tiene 19 años, ¿no? Sí. Entonces, pues a lo mejor se retira a los 30 o a lo mejor a los 35. Sí. ¿Cuál es la edad promedio que calculan? No, bueno, la edad promedio no te la puedo decir con certeza porque pues hay muchos parámetros que se tomaron en consideración para ponderar. Obviamente el retiro del jugador está asociado con la vida útil del jugador mientras esté valorado dentro de las selecciones a las cuales pertenece. Ahora, después de Francia, ¿cuál es el segundo equipo? Inglaterra. 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 O sea, que son los... ¿Y en el caso de Inglaterra? Pues Inglaterra tiene un valor aproximado de 1.3 billones de euros. Abajito de Francia. Ahora, ¿cómo está el caso? ¿Cuánto valía México? Pues ya no estamos participando, pero bueno, pues es bueno saber el dato. México valía 281 millones de dólares. ¿De dólares? Sí, en ese caso. En ese caso sí. No todos los valores lo podemos convertir a euros o a dólares, claro, pero digamos que las cifras las manejamos en cualquiera de las dos monedas. Por supuesto. Ahora, ¿qué ha destacado en términos de equipos que aparentemente no son valiosos, que están avanzando en las rondas? Porque eso también es un dato importante. Por ejemplo, hay algunos equipos que uno pensaba, pues, ¿cómo lo lograron? Pero ahí está, ¿no? Rusia. Sí. Yo no sé cuánto valga Rusia, pero no debe ser mucho menos que México. Sí, bueno, la verdad es que en fútbol, pues cualquier cosa puede suceder. Como estamos viendo ahorita, estamos en penales entre Colombia e Inglaterra. Y la verdad es que nosotros reconocemos que el estudio puede tener fallas, porque es un estudio, es un modelo económico que tiene ciertos parámetros, pero hay parámetros no cuantitativos que no estamos considerando, y parte de ello es la razón por la cual Rusia avanza y no está pegada al modelo. Exacto. Sí, no, bueno, es un cálculo. Ahora, ¿cuál fue el interés de Lloyds de hacer este tipo de ejercicios? Vimos otros, por ejemplo, los de Goldman Sachs, me parece, y UBS, hacen unos en términos de, también, así como hacen análisis financiero, pues lo hacen en función de otras ponderaciones. En el caso de Lloyds, ¿por qué esa aproximación en cuanto al valor de los equipos y cuál fue la intención? Bueno, los jugadores son activos para los clubes. Y como tú aseguras tu patrimonio, pues los clubes también desean asegurar sus activos, que en este caso son los jugadores. Y una lesión de un jugador efectivamente tiene una repercusión en el ingreso a futuro del club y del patrimonio mismo del jugador. Es por ello que nosotros, desde el punto de vista del seguro, decidimos hacer este análisis. Utilizamos modelos que toman en consideración muchísimas variables, y estas variables, entre ellas, son la edad, la nacionalidad del jugador, la posición del jugador y los salarios, como te dije, hasta el retiro. Esos son elementos que se consideran a la hora de ponderar el riesgo para poder determinar la mitigación del riesgo, que efectivamente se convierte en la póliza de seguros. Por supuesto. En el caso de Lloyds, ¿aseguran jugadores? Es decir, porque tiene una particularidad, ¿no? Se puede asegurar casi cualquier cosa, pero uno tiene que evaluar el riesgo. Y en el caso de los jugadores, pues hay unos que sí lo evalúan, otros no. En el caso de ustedes, ¿cómo funciona esa parte? Pues mira, no hay una obligación legal de asegurarse como jugador, ¿no?
Nosotros sí, dentro de nuestro portafolio, efectivamente tenemos jugadores, no te puedo decir los nombres en este momento, pero sí. Pero es diferenciado, digamos, de un seguro de vida, porque uno, digamos, un seguro de vida, ¿cómo funciona? Pues calculan cuál es tu ingreso, ¿no? Y en función de ello te dan una indemnización para que tu familia esté cubierta. Pero claro, no es lo mismo una persona pues relativamente estándar en términos de que tiene un trabajo de oficina o lo que sea, y el ingreso pues lo calculas cuánto gana usted, lo compruebas y tal, que un jugador que, bueno, tiene contratos, pero tiene particularidades, ¿no? Porque su físico es una parte integral de la riqueza que genera. Sí, definitivamente hay diferencias sustanciales entre asegurarte a ti como un individuo o una persona de a pie y asegurar a un jugador. El riesgo de asegurar a un jugador de fútbol definitivamente es muchísimo más alto que asegurar a una persona normal, digámoslo de esta manera. Oye, y es cierto esto porque a veces uno ve notas en donde dicen, no, pues aseguraron el trasero de no sé quién, o aseguraron una parte del cuerpo. ¿Es factible asegurar una parte del cuerpo de un Bueno, ser humano? de hecho, Lloyd's es el mercado de seguros y reaseguros especializados del mundo. Claro. Nosotros tenemos dentro de nuestro portafolio seguros muy particulares, como por ejemplo tuvimos las piernas de Marilyn Monroe, tuvimos el Titanic en su momento, tuvimos las Torres Gemelas. Tuvieron las Torres Gemelas. Sí, también las Torres Gemelas. Entonces sí, nuestro mercado se caracteriza por asegurar este tipo de riesgo, el riesgo especializado, el riesgo no común, el riesgo no tradicional. Y eso quiere decir que, por ejemplo, alguien llegó en algún momento y dijo, yo quiero asegurar las piernas de Marilyn, y ahí el mercado compite para ver quién es el que dice, bueno, oye, pues yo lo cubro por $20 millones, ¿no? Que supongo que valen más, pero... Pues hay en los sindicatos que forman parte del mercado, pues pueden entre ellos asegurar en forma individual o en forma conjunta un activo en particular. O sea, no es una competencia, más bien dependiendo del tipo de riesgo, puede haber una aseguradora que sea la líder y aseguradores que son, o sindicatos que van a ser los seguidores, el followers en inglés, para asegurar un riesgo en particular. Por supuesto. Y eso es interesante porque finalmente pues los países, hay productos, digamos, que protegen el patrimonio de una nación que incluso pues no es factible que lo haga una tiene que ser algo mucho más sofisticado, ¿no? Y es ahí en donde está el expertise. Y es allí donde entra el reaseguro, y parte de ello es lo que nosotros hacemos en Latinoamérica. El 95% de las colocaciones que hacemos en Latinoamérica corresponden al reaseguro, que es el seguro del seguro. Del seguro, exacto. Sí, porque si no las aseguradoras quiebran, ¿no? Exactamente. Todos se cubren a todos. Exactamente. Pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver en qué resulta esta justa de fútbol y sobre todo, pues si coincide, se ha convertido en un amplio favorito Francia como el equipo más valioso y como el que pudiese convertirse en campeón o levantar la copa. Muchas gracias. Muchas gracias.